Hoy comenzamos entonces con la lección número 2 de Números y se titula No contaminen mi campamento. El Señor está ordenando de no contaminar su campamento, que es el campamento del pueblo de Dios, Israel. La palabra de Dios es el capítulo 5, versículos 1 al capítulo 8, versículo 4. Y el versículo central corresponde al 5.3 de Números, que dice: ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Así que este es el versículo en el cual vamos a concentrarnos y vamos a ir a la pregunta número siguiente, que es la pregunta número 1. Le voy a pedir entonces al hermano Aldo, que hoy está en el primer lugar. Adelante, hermano Aldo, por favor. ¿A quiénes ordenó Dios expulsar del campamento? ¿Cuál es la razón? El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea de que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habita en medio del pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se los había mandado a Moisés. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Recuerden, hermano, cómo empezó todo Números. Números empieza con esa orden de Dios. Primeramente, que Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto para formar su pueblo, le dio sus órdenes, sus estatutos para que respeten esas palabras, porque todo aquel que, independientemente de la familia, del linaje, de donde provenga, aquel que obedece la palabra de Dios para Dios es su pueblo. Y después, entonces, todo aquello que obedecen su palabra, Dios les indica que empiecen a prepararse, a hacer un censo, porque van a tener que prepararse a una guerra, una pelea, una guerra realmente. Y lo primero que haría después de una guerra, en vez de entrenarlos militarmente, lo que dice, bueno, lo que vamos a enseñar es primeramente quiénes van a liderar este escuadrón militar de Dios. Y primeramente Dios pone como líderes de ese escuadrón del pueblo de Dios a los sacerdotes y los levitas. Su función era de reemplazar o sustituir a todos para representar ante Dios. Y como el siguiente paso de Dios es que ese pueblo de Dios, para que puedan ser victoriosos en la guerra, no le dicen que empiecen a practicar sus estrategias militares. Para que ustedes puedan ganar esta batalla, esta guerra, lo que tendrán que hacer primeramente es purificar, ver que no haya ninguna impureza en su campamento, es decir, en sus vidas. En otras palabras, esto significa que Dios dice: lo primero que van a tener que hacer para que ustedes ganen esta batalla, y a la manera de Dios de ganar la batalla, era de que nosotros seamos libres, pulcros de todo tipo de impurezas del pecado. O sea, aquí está la primera pista de una vida victoriosa del pueblo de Dios, que nosotros seamos un pueblo puro, pulcro, libre de pecado. Entonces, de esa manera, si bien aquí Dios está enseñando e indicando a los israelitas que traten de expulsar, eliminar, cortar por lo sano todo tipo de enfermedades infecciosas de piel, en este caso el más común en aquel momento era la lepra, o que padezcan de un flujo venéreo, que es un flujo de sangre, una pérdida de sangre generalmente, que es de las mujeres, o en caso de hombres, pérdida de semen, que siempre también como una enfermedad infecciosa también puede haber, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, porque el cadáver era algo considerado como algo impuro, porque el cadáver era representación de el castigo, que es la muerte por el pecado. Por lo tanto, lo que simboliza el cadáver es el castigo del pecado, y además porque el cadáver, cuando pasa su tiempo en el desierto, en el calor del desierto, el cadáver se descompone y empiezan a producir gérmenes, bacterias que pueden llegar a infectar a la persona que haya tocado y contraer enfermedades. En fin, todo esto, si bien exteriormente, si bien visualmente, lo que Dios intenta hacer es purificar el campamento de todo tipo de enfermedades infecciosas y de contagio que pueda llegar a desatar una epidemia dentro del pueblo de Dios, como habíamos visto esto en Levítico. Entonces, también de la misma manera, Dios quiere que
eliminemos todo tipo de pecado en la vida espiritual del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios dice que este tipo de hombres o mujeres que estén infectados por estas enfermedades deben ser expulsados del campamento, es decir, tienen que estar más allá de una cierta distancia de todo ese campamento que en escuadrón que nosotros vimos que estaban ellos acampados, no tienen que estar dentro de ese campamento, para que no contaminen el lugar donde, en medio del pueblo, porque el pueblo era donde Dios habitaba. Hoy día también el Espíritu de Dios habita en su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Su pueblo es aquellos que obedecen sus mandamientos y su palabra. Por lo tanto, todo aquel que hoy día escucha la palabra de Dios y obedece sus mandamientos y sus órdenes, aquel que obedece la palabra de Dios es el pueblo de Dios. Y si aquel que escucha la palabra de Dios es el pueblo de Dios, Dios habita en la vida de ese pueblo que obedece la palabra de Dios. Tal es así que los israelitas expulsaban del campamento todos hombres que tengan este tipo de enfermedades, porque así Dios mandaba. Entonces, fíjense que la pauta es para ganar una batalla, para prepararse una batalla, es primeramente purificarse uno. Si yo quiero librar una batalla contra el enemigo Satanás y sus demonios, lo primero que tengo que hacer es tratar de limpiar nuestro corazón, purificarnos y arrepentirnos de todo tipo de elementos de impureza que es el pecado ante Dios. Todo tipo de pensamientos impuros, todo tipo de pensamientos en contra de la palabra de Dios o todo tipo de pensamientos personales. Porque el hombre trata de vivir su vida de acuerdo a su propia manera y esa propia manera de cada uno, eso es el pecado. Porque el hombre debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios y alimentarse de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es ser libre de pecado, eso es ser santo, eso es ser un pueblo que puede acercarse a Dios, entonces Dios puede estar en su pueblo. Por ejemplo, aquí dice la infección maligna en la piel como la lepra o el flujo de sangre eran enfermedades contagiosas que pueden amenazar la integridad del pueblo de Dios que es Israel. De la misma manera, si en una comunidad de Dios, en una comunidad espiritual de Dios, hijos de Dios, creyentes, cristianos, los que creen en Jesucristo, si una persona que es pecaminosa, es decir, una persona desobediente, una persona que no cree, que ni obedece la palabra de Dios, al fin y a la larga esa persona puede llegar a infectar la integridad espiritual del pueblo de Dios. Entonces, de lo que debemos tratar de es eliminar esa persona dentro de esa comunidad para que no haya este tipo de afección en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir entonces espiritualmente? Quiere decir que nosotros tenemos que tomar a esa persona, echar fuera del grupo, sacar de la familia, echar de la casa o echar de la iglesia. No. Hoy día lo que significa es tratar de eliminar todo tipo de pecado de esa persona. ¿Y cómo se elimina el pecado hoy día? ¿Cómo se expulsa ese pecado? A través del arrepentimiento genuino y la fe en la sangre de Jesucristo, para que esa persona se arrepienta verdaderamente, para que toda esa obra del enemigo en esa persona sea expulsado para siempre. Es decir, no expulsamos a la persona física, lo que expulsamos es la obra del enemigo en el nombre de Jesucristo de nuestras vidas, con un profundo y sincero arrepentimiento, confiando en la sangre de aquel Cristo, quien como ese corderito que murió en mi lugar. Por lo tanto, lo que todo hombre hoy día debería hacer para poder ganar una batalla contra el enemigo es confiar, creer, recordar, conmemorar esa gran obra que Cristo realizó, derramando la sangre preciosísima, derramado en la cruz de Calvario, que gracias a esa sangre y únicamente a través de esa sangre de Cristo, toda la humanidad quedó limpia del pecado. Tenemos que recordar, reconocer y conmemorar y exaltar esa gran obra realizada a través de la sangre de purificación, de la sangre que no se puede conseguir en el mundo. Esa sangre santa celestial de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, reconocer esto y tratar de que uno pueda, delante de Dios, eliminar todo tipo de pensamientos pecaminosos delante de Dios, eso es realmente expulsar y purificar el templo de Dios, que es nuestro corazón en definitivamente. Porque nuestro corazón es el templo de Dios, se ha dicho.
Así también tocar el cadáver puede contraer enfermedades infecciosas. Hoy día tocar el cadáver es entrar en contacto con cualquier tipo de elementos que nos puedan infectar y que nos puedan guiarnos hacia el pecado. Y eso es lo que se simboliza como el cadáver. Hay personas hoy día que como oficio pueden tener, ser un médico forense o que puede ser una persona que realice autopsias. Entonces, eso es un trabajo habitual. ¿Dios está prohibiendo ese tipo de oficios? No. En realidad, hoy día, la gente cuando toca esos cadáveres ya se toma sus precauciones, se ponen sus guantes y tratan de evitar ese tipo de contagios o infecciones. Por lo tanto, se toman precauciones y cuidado para no ser afectado físicamente. Pero en realidad, lo que hoy día todavía se sigue haciendo sigue siendo infectado a través de esos cadáveres espirituales. ¿Qué son los cadáveres espirituales? Son aquellos elementos que nos puedan llegar a infectar y contraer esa enfermedad del pecado en nuestra vida. O sea, tenemos que tomarlo desde ese punto de vista. Por eso, como dice acá, todas estas enfermedades impuras simbolizan el pecado. Es el pecado del cual Dios habla, que también pueden propagarse rápidamente dentro de la comunidad de Israel, porque el pecado tiene una propiedad de propagarse, no queda aislado. Una persona pecaminosa infecta y esa persona influye en lo demás negativamente para que los demás tampoco crean en Dios. Bueno, eso es lo que Dios trata de evitar. Entonces, lo que Dios busca es la santidad de su pueblo. En primer lugar, es la pureza, que es a través del arrepentimiento. Vamos a la pregunta número 2. La hermana Lucero, por favor. ¿Cómo ordenó Dios pagar su precio cuando alguien comete pecado? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote, junto con el carnero para la expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. Amén. Amén. Acá lo importante es esto que ustedes ven en el versículo 6, donde dice el hombre o la mujer que peque contra su prójimo, porque ahora lo que está diciendo Dios es un problema de pecado entre seres humanos, entre los hermanos en este caso. Y cuando haya un pecado contra el prójimo, ese pecado en realidad está traicionando al Señor, dice, y tendrá que responder por ello. Y la manera de responder es primeramente que es confesar su pecado ante Dios. Porque el que comete pecado contra su prójimo, primeramente lo que está haciendo está pecando contra Dios. ¿Por qué? Dios ordenó no pecar contra el prójimo. Pero si uno peca contra el prójimo, está desobedeciendo primeramente la palabra de Dios. Por lo tanto, antes de pecar contra el prójimo, lo que está haciendo está pecando contra Dios. Por eso deberá confesar su pecado. En realidad, esta confesión es entre él y Dios, primeramente. Y luego pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo, con una indemnización del 20%, que en este caso es una quinta parte del daño. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, por ejemplo, la compensación será para el Señor. ¿Qué significa esto? Esto es cuando una persona fue perjudicada y esa persona tiene que indemnizarle, pero esa persona no está, se muere. Entonces, si esa persona se muere, entonces no es que una persona diga, bueno, yo tengo que indemnizar, pero si esa persona murió, ya está, no tengo que indemnizar. Para que no ocurra eso, Dios lo que está diciendo, no, si esa persona por X motivo muere y no puede recibir esa indemnización, pero tú todavía tienes que pagarlo. ¿A quién? A aquel pariente responsable. Porque siempre en la relación, en estas órdenes que Dios le ha dado al pueblo de Israel, siempre tiene que haber un hermano, un pariente, el más cercano, directo, es el que es responsable por ese hermano en cuestión. Es decir,
Por ejemplo, si yo tengo un problema en el cual tengo que recibir una indemnización, la persona más directa sería, por ejemplo, un hermano directo. Ese hermano es el hermano que apadrina a ese hermanito que está en problemas, inclusive tiene que solucionar el problema de ese hermano. ¿Se acuerda? Ese caso típico es cuando un hermano muere y no tiene hijos. Entonces, ese hermano, el más cercano, es el que tendrá que darle hijos con la viuda de ese hermano. Así, de esa responsabilidad, hasta esa responsabilidad debe tomar apadrinar hacia un hermano. Entonces, hay una relación mutua muy allegada que Dios establece entre los hermanos, o si no están los hermanos, el primo más cercano o un pariente más cercano. Entonces, esa persona es la que va a reemplazar y va a recibir esa indemnización para que esa persona a indemnizar no quede sin poder pagar su pena. Y además, y aún si no tiene ningún hermano, ningún pariente de compensación, ningún pariente cercano que pueda recibirla, hasta eso Dios ya lo pensó. Y entonces en ese caso tendrá que entregarlo al sacerdote, dice. Y además del sacerdote, si ustedes recuerdan cuando aprendimos en Levítico capítulo 5, este tipo de pecados contra el prójimo, contra seres queridos, tiene que ser también pagado y expiado con una ofrenda a Dios que es a través de un carnero de expiación, y ofreciendo un sacrificio por la culpa. Y toda contribución que los israelitas consagren, entonces si yo quiero dedicarle esto para la expiación de mi pecado, todo eso a quién tiene que entregárselo, tiene que entregárselo a Dios. Pero como Dios no está en este mundo físicamente, yo no se le puedo entregar, por ejemplo, el dinero, o si he matado 10 cabras y tengo que darle 2 cabras de indemnización, ¿a quién se lo doy? Así Dios no está. Dios dice, entonces, esa cabra tendrá que dárselo al sacerdote. Y será del sacerdote, y Dios se lo da para el sacerdote, que es el representante de Dios sobre esta tierra. Entonces, si esa persona consagra algo para Dios, eso ya pasa a ser propiedad de Dios, no es de uno. Por lo tanto, deberá sí o sí destinarlo para Dios, que entonces en este caso se lo tiene que entregar al sacerdote. Por lo tanto, dice aquí, el que comete pecado contra el prójimo, también comete pecado contra Dios. Por eso, deberá confesar en primer lugar su pecado ante Dios primeramente, y luego indemnizar al prójimo por los daños y perjuicios, una compensación de 1/5 parte del daño. Y también debía ofrendar sacrificios por la culpa con un carnero, como decía en estos versículos, que si ustedes quieren volver a recordar o rever aquellas órdenes de Dios cuando aprendimos Levítico. Y acá, como dice, si la persona perjudicada muere, deberán pagarle a su pariente responsable. Y si no tiene pariente, deberá pagarle a Dios, que deberá entonces pagarle al sacerdote, y queda en poder del sacerdote. Vamos a la pregunta número 3, y a ver, hermana Carolina de Buenos Aires, por favor. ¿Cómo es Dios si quien hace pagar el precio del pecado obligatoriamente? Así es. Fíjense que Dios no permite que quede ningún pecado sin ser pagado. Todo pecado tiene que ser obligatoriamente pagado. Es decir, Dios no quiere que ningún pecado quede librado al azar y sin ser castigado, porque eso no es parte de la justicia de Dios. La justicia de Dios está en el hecho de que Dios debe necesariamente castigar, aunque Él no quiera, todo pecado. Todo pecado debe ser obligatoriamente resuelto. Por eso está diciendo Dios aquí, ordenando que obligatoriamente y necesariamente toda impureza y el pecado debe ser eliminado de la vida del pueblo de Dios. Uno no debe quedarse con un pecado. Si uno pecó, fíjense, cuando una persona peca y no se arrepiente, ese pecado queda en su vida. ¿Y qué pasa el hombre? Como el hombre tiene tanta buena memoria o tanta mala memoria en realidad, ese pecado pasado 2 o 3 días se lo olvida. Entonces, si uno se olvida de solucionar ese pecado, y ese pecado queda en su vida, y ese pecado
lo que debe hacer es merecer castigo en su vida. Lo que va a recibir es castigo y su vida va a recibir porque nuestro Dios es justo. No hay ningún pecado que no recibe castigo, ninguno. Eso sí, grábeselo. Si yo peco ante Dios, no hay pecado que no se reciba el castigo. Por lo tanto, si yo cometo el pecado y si no me arrepiento y acumulo, voy coleccionando pecado en mi vida, lo único que voy a tener en mi vida es castigo de Dios. Todo tipo de esas maldiciones en el cual mi vida no va a ser bendecida por Dios y las cosas en mi vida no va a ir bien porque no va a estar Dios conmigo acompañándome con su bendición y poder. Entonces eso es debido a que todavía tengo un pecado latente sin arrepentir. Si veo que en mi vida las cosas no me van bien, no sé por qué el enemigo está siempre atacando la vida de mí, mis hijos, mi familia, mi trabajo no va bien, mi salud no va bien. ¿Qué me pasa? ¿Dios no me quiere? ¿Dios me está castigando? No, Dios no es así. Es porque hay algún pecado todavía latente en mí que ya me he olvidado y que no me he arrepentido. Ahí está el secreto y la razón porque las cosas no me van bien. Así que, amado hermano, nosotros tenemos que ser ya claros, porque Dios puso de claro manifiesto, de que realmente el pecado es lo que nos hace la vida imposible. Pero ese pecado ya hay maneras de solucionar, porque ya el Cristo ya lo solucionó en la cruz. Por lo tanto, debemos primeramente arrepentirnos de nuestro pecado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramado en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, este arrepentimiento de nuestro pecado es el primer paso a dar para solucionar todo tipo de problemas que nos surgen en nuestra vida, ya sea en vida cotidiana, con mi vida misma, de salud, de negocio, o problemas relacionales con seres queridos, familias, vecinos, prójimos. Todo este problema en la vida, toda esta tribulación que nos da el enemigo, viene porque él tiene derecho, porque hay un pecado en mí todavía latente, sin poder solucionar, limpiarnos y arrepentirnos. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entonces pagar el precio del pecado obligatoriamente. Y ese precio ya lo pagó Cristo. Lo único que tenemos que hacer, Dios no pide que nosotros seamos los que muramos por ese pecado, sino simplemente nos arrepentamos recordando que ese precio lo pagó nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en la cruz por mí. Esa es la manera de limpiar nuestros pecados y arrepentirnos y no volver a cometer el mismo error. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder vencer a ese enemigo, diablo y demonios en nuestra vida, para que no nos acose y nos haga la vida imposible en nuestra vida. Así es la manera de vencer esta batalla contra nuestros enemigos invisibles, de acuerdo a esta palabra de Dios. Primeramente, arrepentirnos, purificarnos. Porque si hay un pecado todavía latente en mi vida, esa es la manija. Recuerde la palabra manija. La manija es donde se agarra. Entonces, ese pecado es la manija de donde se agarra el enemigo para entrar a mi vida. Pero si elimino de mi vida, arrepentiéndome de esa manija, ese pecado, y no queda ningún pecado, todo pecado es arrepentido confiando con la sangre de Jesucristo. Entonces no hay manija de donde agarrarse el enemigo. Entonces aunque el enemigo quiere entrar, pasa por mi vida y digo, fuera enemigo, tú no tienes derecho a estar en mi vida. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús, y ese enemigo desaparece. Se va directamente. Porque no tiene de dónde agarrarse. Pero si hay pecado todavía, de ahí se agarra. Se agarra de mi remordimiento, se agarra de mi rencor al prójimo, se agarra de mi odio, se agarra de mi desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, tengo que eliminar todo ese tipo de manija de donde pueda el enemigo aferrarse a mi vida. Amén. Y eso es posible gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue ya pagada el precio del pecado mío por nuestro Señor Jesucristo, el unigénito de Dios. Bueno, la pregunta número 4 es largo, porque en realidad de aquí es todo el capítulo 5 en adelante, por lo cual voy a ir leyendo yo y vamos a ir analizando por partes. Aquí, del capítulo 5, 11 al 31,
Dios empieza a dar un ejemplo de una relación de pecado que pueda surgir en un matrimonio, por ejemplo. Y se trata de que una mujer puede cometer adulterio o, aunque no haya hecho, el esposo puede desconfiar y puede sospechar de esta esposa, de la mujer. Entonces puede empezar a crearse una situación, una relación áspera, una relación no muy esperada. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cómo tratar? Fíjese cómo Dios es tan específico de tratar este tema y de cómo resolverlo. Entonces, vamos a ver por partes y analizar esta palabra de Dios que da como un ejemplo. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas. Por lo tanto, esto es palabra de Dios dado al pueblo de Dios a través de Moisés. Dice Dios, supongamos que una mujer se desvía del buen camino. Por lo tanto, esto es una suposición. Por lo tanto, es un ejemplo que Dios le da, en el cual una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo acostándose con otro. Este es el caso del adulterio. Y también dice, supongamos también que el asunto se mantiene oculto. Es decir, que esta mujer se acuesta con otro en forma secreta. Es decir, nadie lo sabe. Solamente es cuestión de entre ella y el amante. Ya que ella se mancilló en secreto, es decir, amancillar es manchar, deshonrar o cometer este tipo de pecado de adulterio en secreto, como lo hizo en secreto y no hay testigo, nadie lo ve. Entonces, como no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto, entonces esto parecería que eso fue un crimen perfecto. Pero resulta que el esposo sospecha. Dice, si al esposo entonces le da un ataque de celos, esto es como, no es que empieza a darle un ataque de celos, es porque está expresado así, pero es como que este esposo algo tiene como alguna evidencia y le da sospecha, le crea una sospecha de que ella está amancillada o le da un ataque de celos y sospecha de ella. Empieza a crearse una relación incómoda de sospecha. Aunque parezca mentira, hoy día hay enfermedades mentales de este tipo también. Por ejemplo, un marido o una mujer siempre puede sospechar de la pareja y que es una enfermedad. Esa sospecha enfermiza que siempre termina en violencia. Y hoy día hay muchos casos así que tuvimos que aislar parejas porque la mujer no hizo nada. Pero con el simple hecho de que esta mujer se va al mercado y porque al pasar así saludó a un vecino porque es un vecino. Entonces el marido dice, por el solo hecho de saludar y mirarlo a ese hombre, dice, ¿por qué miraste de esa manera a ese hombre? ¿Por qué? Entonces hay toda una especie de acusaciones ya fuera de nivel, de algo que no fue intencional, ¿no es cierto?, de la mujer, o viceversa, también ocurre así con hombres. Así que ese tipo de enfermedades mentales estamos desechando en este caso. Este caso es cuando realmente hay una sospecha real de la actitud de la esposa. Entonces, aunque no esté mancillada, es decir, aunque ella no cometió ningún adulterio, puede ser que el hombre siga sospechando y tenga esa sospecha en su corazón. Entonces, es doloroso porque este hombre siempre va a dormir con esa duda en su corazón de sospecha por su esposa. Entonces, Dios le da una manera de resolver ese problema. Lo primero que en realidad tendría que hacer es arrepentir. ¿Sí? Porque lo que Dios busca en una pareja, una relación matrimonial, es que haya un verdadero amor y confianza mutua, una honestidad mutua. Eso es lo que tiene que enlazar esta relación matrimonial, una confianza mutua y un amor mutuo que pueda cubrir todo tipo de errores que uno puede cometer y no sospechar, porque se confían mutuamente. Esa es la relación ideal que Dios busca. Pero a pesar de eso, si una persona empieza a tener una sospecha y no puede quitarse esa sospecha, y no puede vivir así la vida, porque como yo le dije, puede terminar esto en una violencia y puede llegar hasta de matar a la pareja. Entonces, para que no ocurra ese tipo de errores, Dios le da esta alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Y escuchen bien, a partir del versículo 15 dice, entonces
Dios ordena llevar a la mujer ante el sacerdote y ofrecerá por ella, tiene que llevar ante Dios 2 kilos de harina de cebada. Fíjense qué es esto, porque siempre en la antigüedad, cuando una persona quería venirse ante Dios, no podía venirse con las manos vacías, porque Dios ordena, porque no vendrás nunca ante mí con las manos vacías. Siempre el hecho de que uno se acerca a Dios tiene que venirse con una ofrenda en sus manos. Es por eso que hoy día nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando venimos a un estudio bíblico, siempre tenemos que venirnos con una ofrenda a Dios. Dios ordenó venirse con una ofrenda a Dios, ante Dios. ¿Por qué? Esto es un agradecimiento a Dios. Porque todo el mundo tiene que estar agradecido de Dios porque nos ha salvado del pecado, de la muerte eterna. Y Dios da este tipo de órdenes para que nosotros nunca nos olvidemos de esta gracia que hemos recibido de Dios. Por eso, esa manera de no olvidarnos y estar agradecido ante Dios es cada vez cuando nosotros nos postramos, nos venimos ante Dios, es venir en nuestras manos una ofrenda de agradecimiento ante Dios. Es por ese motivo Dios dice, no vendrás nunca ante mí con tus manos vacías. Es decir, ahora no vendrás nunca tampoco con un corazón vacío ante mí, sino con un corazón lleno de agradecimiento, con un corazón tan puro, purificado, arrepentido y agradecido ante Dios. Por eso, entonces era costumbre venirse siempre ante Dios con algo. No podía venirse ante Dios con las manos vacías. Y en este caso, que generalmente lo mínimo que pueden venir es venirse con una harina de trigo finamente molida, con que se hace la masa del pan, de la tortilla que se hacía en ese momento. En este caso Dios dice ahora, ven ahora con la harina de cebada. La cebada es algo más tosca, algo más gruesa, no es tan fina como la harina de trigo. Porque la harina de trigo es la harina más fina, más de calidad, en el cual debería entregar a Dios esa harina, no simplemente harina, también tenía que poner aceite en esa harina y también tenía que ponerle sal para sazonar, como darle esa harina ofrenda lo mejor posible para darle a Dios. Y además tenía que ponerle sobre esa harina de ofrenda, en caso de una ofrenda de cereal, también tiene que ponerle incienso arriba. Ese incienso es lo que da como aroma también. Es decir, tratar de dar esa ofrenda lo mejor posible. De lo que yo tengo, tratar de darlo lo mejor posible a Dios, darle lo más valioso a Dios. Entonces Dios ordena darlo de esa manera. La razón por la cual Dios dice que le dé de esa manera es para que nosotros sepamos darle lo mejor a Dios, nuestro corazón agradecido a Dios. Eso es una ofrenda habitual de agradecimiento a Dios, que se daba junto con otras ofrendas de sacrificio de animal. Eso es siempre. Pero este caso es diferente, porque uno viene ante Dios para ofrendar, entonces tiene que ofrendar, pero no viene con un corazón de agradecimiento, sino viene con un corazón dudosa, y viene con un corazón de buscar, solucionar un pecado. Por eso no hay que echarle ni aceite, ni sal, ni incienso, solo hay que darle esta harina de cebada ante Dios. Dice Dios que se venga con una harina de cebada. 2 kilos aquí aparece, donde dice, no derramarás aceite sobre la ofrenda ni le pondrás incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos y no una ofrenda por agradecimiento. Y es una ofrenda memorial de cereal para señalar el pecado. ¿Por qué memorial? Porque esto es una ofrenda de tratar de aclarar nuestros pensamientos. Por eso es memorial. Por eso es una ofrenda memorial. Entonces, se viene con esa harina que es aproximadamente unos 2 kilos, porque habla de una 10ª parte de una efa. Y recuerdan que una efa era unos 22 litros, que aproximadamente, a grosso modo, eran unos como 20 y pico de litros, de kilos, y por lo tanto, una 10ª parte llega a ser unos 2 kilos aproximadamente, 2,2, 2,1 aproximadamente. Por lo tanto, esa cantidad es lo que tiene que entregar a Dios. Y que no es una poca cantidad, por eso es una buena cantidad para una persona que vive en un desierto, conseguirse una harina de 2 kilos de ofrenda a Dios. Entonces, tiene que venirse con su mujer ante el sacerdote, con su ofrenda de harina de cebada ante Dios, y
El sacerdote entonces llevará a esa mujer ante Dios. ¿Dios dónde estaba? ¿Se acuerda? Dios estaba en el medio del pueblo, en ese tabernáculo. Y en ese tabernáculo, cuando uno entra el atrio, cuando entra al patio, donde estaba todo ese altar de sacrificio, pero después en el centro del patio estaba el santuario, un recinto cerrado donde ahí nadie puede entrar excepto los sacerdotes. En ese lugar, en ese recinto en el centro, estaba esa nube de Dios mostrando que ese es el lugar donde Dios estaba. Por lo tanto, el santuario era el lugar donde Dios siempre estaba y se podía reunir con las personas a través de los sacerdotes. Entonces, cuando dice uno traer a la mujer ante el Señor, es traer ante la puerta de ese santuario. Dios hizo esto porque todavía el pueblo de aquel momento no estaban acostumbrados a creer en un Dios invisible que puede estar en todo el lugar, un Dios omnipresente. Por lo tanto, Dios quiere mostrar al pueblo ignorante, aquel pueblo que todavía no cree en la cosa invisible espiritual, tratar de alguna manera de mostrar la presencia de Dios, y es a través de este santuario que Dios les hizo mostrar. Que luego este santuario desaparece, cuando el pueblo se da cuenta que este santuario es el símbolo, es el modelo de lo que realmente es el Espíritu de Dios que va a morar en nosotros, que es el modelo del Espíritu Santo de Dios, y que este es el modelo de la presencia de Dios. Por eso, lleva a la mujer ante ese santuario, donde está el sacerdote siempre, y se pondrá agua pura en un recipiente de barro. El sacerdote lleva a la mujer ante Dios y toma un recipiente de barro, y en ese recipiente tiene que echar un poco de ¿qué? De la tierra del suelo del santuario. Como el sacerdote está dentro del santuario, en el suelo, porque el santuario fue construido sobre la tierra misma del desierto. Entonces, pero es el lugar santo. Dentro del santuario, él toma del piso un poco de esa tierra. Luego le echa dentro del recipiente de barro donde contiene agua pura de Dios. Es agua clara, cristalina, el cual es un agua que es bebible. Luego, fíjense, tiene que llevar a la mujer ante el Señor y tiene que hacerle soltar el cabello a esa mujer. Y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, es decir, esa ofrenda de cebada, tiene que la mujer sostener en su mano. Entonces usted imagínese, en este momento, ¿cuál es la situación? La mujer, con todo su cabello desatado, soltado, tiene que contener la ofrenda de cereal parada frente a la presencia de Dios, frente a Dios, y al lado está el sacerdote con un recipiente de barro, con agua, donde le ha echado con la tierra del suelo. ¿Qué es todo esto? No es un hechizo lo que Dios quiere hacer, ni mucho menos. Esto es una manera de demostrar físicamente lo que uno tiene que hacer delante de Dios. Es decir, esta mujer venirse ante Dios con toda su cabellera soltada es librar su corazón delante de Dios, es soltar su corazón delante de Dios y venir en sus manos con todo su corazón, venirse ante Dios. Esa ofrenda de harina de cebada significa el corazón que uno suelta ante Dios y muestra ante Dios. ¿Por qué? Es el lugar en el cual uno tiene que venirse ante Dios, mostrar su corazón y buscar un arrepentimiento. Esa es la situación. Entonces llega esa mujer delante de Dios de esa manera. Y ahora viene la prueba de si esa persona pecó o no. Entonces, acá habla de que estas aguas, como le echa tierra, él le llama ese agua, se hace amarga. Amarga porque ese momento tenía en el suelo mucho sulfato, el cual creaba un sabor amargo en el agua. Y le decía que era agua de la maldición. En realidad, ese agua es lo que va a poner en prueba a esta mujer. Vamos a ver qué dice Dios que haga. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento. Si ahora tendrá que jurar, todo lo que dirás va a ser honestamente, palabras honestas delante de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos paramos delante de Dios, no podemos ser mentirosos, tenemos que ser honestos. La honestidad es la base que nosotros tenemos que tener
para poder pararnos frente a Dios. Y le debe decir, si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, entonces estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Esa es la condición. Le hace saber a la mujer que este agua que vas a tomar ahora no te va a dañar si no has cometido pecado delante de Dios. Pero si estando bajo la potestad, porque estás en una relación matrimonial con tu esposo, ahora te has desviado, entonces mancillándote y acostándote con otro hombre, entonces aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición, y dice, ahora quedarás entonces maldita, que el Señor haga recaer esa maldición sobre ti y el juramento en medio de tu pueblo, y te haga estéril y que el vientre se te hinche. Entonces va a haber un castigo en el cual Dios le va a dar, la maldición de Dios va a caer sobre ella si ella miente delante de Dios. Esto es realmente un indicio de lo que Dios está ordenando, porque Dios está prometiendo de que Él va a actuar, Él va a intervenir, a buscar la verdad en esta mujer. Entonces va a ocurrir de que si ella toma de esa agua de maldición amarga, entonces Dios va a hacer, de acuerdo a la confesión de ella, que es fehaciente o no, va a ocurrir un suceso, un fenómeno sobrenatural donde Dios va a intervenir y va a hacer que esta mujer reciba ese castigo a través de recibir una esterilidad y que su vientre se hinche y empieza a recibir esta maldición. Y cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te haga estéril. Esta es la evidencia de que esta mujer estará siendo castigada. Entonces, le hace primeramente reconocer lo que te va a pasar si estás mintiendo. Entonces, hace que la mujer le responda al sacerdote, amén, que sea así, si ella está de acuerdo. Entonces, el sacerdote escribirá estas maldiciones que él acaba de decir en un documento y que lo lavará dentro de esas aguas amargas, lo cual simboliza que en esas aguas que ella va a tomar está infundiendo esa maldición de Dios en ese agua. Por lo tanto, que ese poder de Dios va a estar en ese agua para poder discriminar si ella está diciendo la verdad o no. Entonces hará que la mujer beba de estas aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. Entonces el sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. En este momento, entonces, él recibe esa ofrenda. ¿Qué era esa ofrenda? Simbolizaba el corazón de ella. Entonces, recibe el corazón. Entonces, ella entrega su corazón, declaración de su corazón a Dios. Entonces, procederá a mecer ante el Señor. Entonces, esa ofrenda del corazón es como mecer ante Dios, es así, entregarlo a Dios, empieza a mecer. Eso es señal de que ella está entregando su corazón, está diciendo la verdad, su corazón ante Dios. Esa es su declaración ante Dios. Entonces así procede a mecer la ofrenda de cereal, la cual presentará y luego sobre el altar, después de mecer, una manera de entonces entregar eso al Señor, era de entonces de tomar un puñado de ese cereal como una ofrenda memorial. Lo que tiene que hacer es tirar en el fuego del altar, que siempre está encendida ese altar, nunca debe apagarse el fuego. Entonces ahí tiene que quemarlo en el altar. Ahí entonces se entregó. Esa declaración ha sido hecha, ella declaró ante Dios, toda esa confesión ha sido hecha. Entonces después hará que esa mujer beba de las aguas, como que recibe, acepta ese castigo de Dios si ella está mintiendo. Todo este procedimiento es mostrar visualmente lo que va a ocurrir en la vida invisible espiritual, lo que Dios va a hacer espiritualmente. Cuando ella haya bebido de las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque hay prueba que Dios muestra que esa mujer mintió. Pero si no se mancilló,
que ella no se acostó con nadie, que ella está diciendo la pura verdad y que se mantuvo pura, entonces ella no sufrirá daño alguno y será fértil, con lo cual Dios está probando la inocencia de esa mujer para que esa mujer no sea siempre señalada con los dedos de su comunidad, del pueblo o de su esposo. Entonces, de esa manera Dios pone en claro para que el marido y la mujer duerman tranquilo en el futuro. No es ideal que llegue a esta situación. Dios no quiere que se llegue a esta situación. Pero esto le da como una última instancia para descargar esa conciencia y tratar de aliviar esa relación de esa pareja que está en medio de sospecha. Entonces Dios quiere que la relación matrimonial se base sobre un profundo amor, entendimiento, confianza, honestidad. Pero si no ocurre esto, Dios quiere que se elimine hasta esa relación de cargo de conciencia, también se elimine de esa manera. Esto no quiere decir que hoy día tengamos que hacer siempre así, pero espiritualmente significa que nosotros debemos pararnos ante Dios, arrepentirnos de antemano de nuestros pecados, venirse ante Dios con nuestro corazón en manos, entregar a Dios nuestra sinceridad y hacer declaraciones ante Dios de que si yo he pecado delante de Dios, Señor, estoy dispuesto a recibir tu castigo. Que este castigo me condene si yo he mentido delante de ti. De esa manera nosotros sabemos que esa mujer, si esa persona no tiene ningún tipo de castigo, de enfermedades, quiere decir que está diciendo la verdad. Entonces, de esa manera, Dios quiere que no haya ninguna barrera entre relaciones entre prójimos. Porque si hay una barrera en una relación humana, también eso crea barreras en nuestra relación con Dios. Por eso Dios no quiere que haya relaciones ásperas entre prójimos, entre seres queridos. Entonces, primeramente, debemos resolver todo tipo de litigios o problemas de relaciones contra nuestros prójimos. No debe haber pecado con nuestros prójimos. Debemos estar siempre en armonía, en paz con nuestros prójimos primeramente, para venirnos juntos delante de Dios y para tener esta relación con Dios sin ningún tipo de problemas ni barreras. Entonces, dice Dios, esta es la ley en cuanto a los celos, cuando haya este tipo de celos o cuando haya tipo de sospechas. Cuando se dé en caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, entonces de esta manera se puede aclarar esa relación, esa duda, esa sospecha. O cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa. Entonces de esa manera también Dios hace para que la mujer no siga siempre siendo acosada, sino que se libere de ese cargo de conciencia. Entonces el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y se le aplicará llamada esta ley al pie de la letra. Entonces, de esta manera, el esposo quedará exento de culpa. Fíjense que el esposo de esa manera queda liberado de la culpa, de este cargo de conciencia. Pero también la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado de acuerdo a su obra que haya cometido, sí o no. Por lo tanto, esto es una manera que Dios, muy específica, ¿no? Pero que Dios nos enseña, porque tratemos de solucionar. No debemos dejar una relación incómoda entre prójimos, entre matrimonios. Si hay una discusión matrimonial, traten de solucionarlo en el mismo día. Porque realmente se quedan sin hablar, simplemente se abstienen de hablar y pasan días, semanas y se ponen incómodos, ¿no es cierto? Es que Dios no quiere que haya esa incomodidad relacional, ni entre matrimonios, ni entre padres e hijos, ni entre hermanos. No tiene que haber, sino tiene que haber una relación fluida de amor y de confianza y de honestidad entre hermanos y familiares y entre matrimonios. Como acá yo les decía, Dios quiere que un matrimonio debe ser enlazado con amor, confianza, esa confianza mutua y esa honestidad mutua. No debe romperse, porque cuando se rompe este amor, esta confianza, esta honestidad mutua, es donde el amor empieza a resquebrajar esa relación. Entonces, cuando ocurre eso, lo que Dios le da es una posibilidad de un arrepentimiento y una restauración de esa relación. Lógicamente hoy día lo que hace es cuando hay este tipo de sospecha, ya inmediatamente vamos a la corte, buscamos el divorcio. Bueno,
En primera instancia, lo que Dios quiere que busque es tratar de buscar ese perdón y esa restauración de la relación. Dios quiere que todo tipo de relación se restaure, se reconcilie. ¿Por qué? Dios busca reconciliación y Dios hizo que nosotros también seamos reconciliados con nuestro Dios. Nosotros éramos pecadores, pero fuimos reconciliados con Dios. El cristianismo es sinónimo de reconciliación. Por lo tanto, si nosotros decimos que somos cristianos y no nos reconciliamos y no perdonamos al prójimo, quiere decir que nosotros no valoramos la reconciliación que yo he recibido con Dios. Por eso, ¿se acuerdan de ese ejemplo de Jesucristo sobre la deuda de los 10.000 talentos? Bueno, lo mismo debe aplicarse a la vida nuestra cotidiana. Amén, hermanos. Bueno, hoy con esto damos terminado el capítulo número 5, y esto es un poco para que nos demos cuenta que nuestra vida delante de Dios, para poder comenzar este viaje con Dios y esta lucha espiritual, debemos primeramente eliminar todo tipo de impurezas, pecados, ya sea en la relación con Dios y en la relación con el prójimo. Eso es lo primero que debemos solucionar. Entonces, esta es la pauta que Dios nos da, y que seamos bendecidos, hermanos, que reciben la bendición de Dios en este caminar junto con Dios, pero para que Dios camine junto con Dios, debemos recibir esta palabra de eliminar todo tipo de impurezas y pecados en nuestra vida primeramente. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios para terminar la lección de hoy, y vamos a continuar con el siguiente capítulo la semana próxima. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti, Señor, con nuestro corazón en mano, y queremos, Señor, venir con lo más valioso, con una ofrenda en nuestras manos a ti, Señor, porque así tu palabra lo ordena, y queremos entregar nuestro corazón ante ti, y entregar este corazón porque somos todos pecadores, reconociendo que somos pecadores delante de ti, pero hemos sido reconciliados gracias a esa sangre preciosa que ha sido derramada dentro del Señor Jesucristo, como ese corderito que fue sacrificado, muerto, degollado y derramado esa sangre, que fui yo quien tenía que derramar esa sangre, Señor, pero que tú, por tu bondad y misericordia, has hecho para que mi Señor Jesucristo fuera el que muera en mi lugar. Y venimos, Señor, ante ti, confiando en esa sangre preciosa derramada en mi corazón, para entregarte a ti, Señor, como una ofrenda de mi corazón abierto ante ti, con todo un corazón purificado a través de mi sincero arrepentimiento delante de ti, Señor. En esta noche venimos con un corazón puro, pulcro delante de ti. Que todo tipo de desobediencia, todo tipo de odio, todo tipo de aquello que es desagrado para ti, sea totalmente arrepentido y limpiado de nuestra vida, Señor. Todo tipo de amor al mundo, todo tipo de amor al dinero, todo tipo de vida, llevar nuestra vida de acuerdo a mis principios y mi filosofía, mis pensamientos, queden totalmente eliminados, Señor, y que seamos totalmente obedientes a tu palabra. Que tu palabra sea la que dirija nuestra vida. Que tú, Dios Jesús, seas el Rey que gobierne mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tu pueblo esta noche. Gracias por estar en sus vidas, Señor Jesús. Cada vez cuando ellos invoquen tu nombre y oren, Señor, en tu nombre, buscando primeramente tu reino y tu justicia, estará siempre con ellos bendiciendo para recibir esa ofrenda de sus bocas, Señor, y tratar de protegerlos contra todo tipo de ataques, y derramarás bendición sobre su vida, y que toda su vida irá bien, y no habrá ningún tipo de estorbos en su vida, Señor. Tanto su vida espiritual como su vida carnal en este mundo, en su trabajo, salud, todo irá bien porque tú estarás gobernando en medio de ellos, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, esta verdad, y hacernos saber esta verdad, Señor. Gracias por estar siempre protegiendo en nuestra vida, estar siendo el Dios Emmanuel en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, glorificamos tu presencia, glorificamos tu obra maravillosa realizada en la cruz por nuestros pecados, y queremos, Señor, agradecer y honrar tu nombre en esta noche por estas palabras que nos has dado. Bendícenos, acompáñanos, Señor, derrama tu bendición
y que nosotros podamos seguir ofreciéndote tanto nuestras ofrendas como nuestro corazón, porque como tu palabra indica, donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, con nuestro corazón, con este tesoro, Señor, entregamos a ti como agradecimiento por la salvación que nos has derramado a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, unigénito de Dios. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo siga derramando esa unción en nuestra vida y que todo tipo de pecado sea totalmente eliminado de nuestra vida como tu palabra ordena. En el nombre de Jesús, bendecimos. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén.